Hola, bienvenidos. Es otro vídeo de la serie de música irlandesa que estamos haciendo. Os dejo aquí el link de la lista de reproducción que estoy poniendo todos los vídeos de música irlandesa para tocar con Tin Whistle, si os parece bien. Y hoy vamos con otro género musical, vamos con otro tipo de danza, otro tipo de estilo que se llama la marcha, en inglés march, ¿vale? Hablo yo en inglés aquí perfecto. Vamos a ver las marchas que implican musicalmente y vamos a tocar una marcha con nuestro Tin Whistle. Así que vamos a trabajar todo esto. Venga, vamos para allá. Bien, una marcha es un tipo de canción que se utiliza para desfilar, por ejemplo, ¿no? Hay varias de ellas y hablaremos de ellas. Os voy a poner un vídeo que os va a ser súper aclaratorio para ver lo que es una marcha y cómo se interpreta a nivel musical. Pipes and drums! By the center! Quick! March! Lo que acabamos de ver es una banda de gaitas escocesa desfilar un tema mítico donde los haya, que es Scotland the Brave. Ya veis lo que es una marcha, pues mover un pie y luego el otro y seguir desfilando, ¿vale? Como gaitero os puedo asegurar que me tocó hacer desfiles tocando ese tipo de canciones de kilómetros, ¿vale? Es una experiencia musical que yo os animo a que algún día podáis tener. Y pues bueno, en el mundo de la música irlandesa, pues las marchas también forman parte de su repertorio, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué canción vamos a tocar. Como siempre, analizamos partitura y luego la interpretamos. Así que vamos a ello. La marcha que vamos a tocar se llama The Dawning of the Day, traducido al castellano sería el amanecer del día, y si lo llevamos al asturiano sería la alborada, ¿vale? El amanecer, cuando sale el sol por la mañana. Bien, ¿qué tenemos en esta canción? Interesante, una cosa que a veces en la música irlandesa es complicado. No tenemos notas muy altas, ¿vale? Lo más alto que tenemos es un do aquí arriba y más allá de eso no subimos. Entonces nos viene bien para tratar de reposar notas de la primera octava, ¿no? Sin tener que forzar la máquina a esas notas altas. Y así también podemos tocar tranquilamente pues esta pieza sin ningún problema. Y yo creo que os va a ayudar para tener repertorio para ir añadiendo ahí. Así que nada, vamos a interpretar The Dawning of the Day, el amanecer del día, la alborada, en asturiano, de esta marcha que vamos a tocar de música irlandesa. Así que vamos a ello. Bien, pues ya tocamos nuestra primera marcha si nunca la tocasteis. Recordar, por ejemplo, que las marchas pueden tener características diferentes dependiendo de lo que esté compuesta. Hay marchas circenses, de paso apresurado, marchas para circo, marchas fúnebres para andares lentos. Por ejemplo, una canción muy típica de gaita para tocar en funerales. Y si visteis alguna película americana, fijo que visteis el típico funeral de policía americano en el que tocan el Amazing Grace. Vale, es uno de los típicos temas más sonados a nivel, por ejemplo, de marchas fúnebres. Hay marchas militares, hay marchas nupciales para bodas, como podemos imaginarnos. Si pensamos en cualquier boda, pues ya tenemos una marcha nupcial en la cabeza, seguramente. Hay marchas procesionales, que son, por ejemplo, muy típicas de lo que viene siendo la música tradicional asturiana, ¿no? Hay muchas marchas triunfales por composiciones que hicieron músicos clásicos de marchas triunfales, ¿no? Recordando grandes batallas, pues imagínate, a grandes gobernadores tipo Napoleón. Pues bueno, hay composiciones de marchas pues épicas, ¿no?
Pues eso, con esta primera pequeña marcha, pues ya tenemos un tema de marcha para tocar, para tocar en Tin Whistle, y seguimos trabajando estos días. Nos queda el siguiente tema de esta semana, que es cómo tocar, que espero que os sorprenda, porque va a ser de un grupo asturiano, a ver si os presta a tocar esa canción. Así que, pues nada, nos vemos para el siguiente vídeo.